En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo. Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo. Amén. Oh Espíritu Santo, Espíritu divino, de luz y de amor, yo te consagro durante mi vida y para la eternidad mi inteligencia, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser. Que mi inteligencia sea siempre dócil a tus celestiales inspiraciones y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, de la cual eres el guía infalible. Que mi corazón esté siempre inflamado en el amor de Dios y del prójimo. Que mi voluntad sea siempre conforme a la voluntad divina. Y que toda mi vida sea una imitación fiel de la vida y de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien al Padre y a ti, oh Espíritu Santo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, tercer domingo de Cuaresma, con esta Santa Misa comenzamos los ejercicios espirituales de esta Cuaresma. Primero que todo, les recuerdo de la importancia de apartar tiempo y espacio para Dios. Lo principal siempre en nuestras vidas es Dios. Tiene que ser Dios. Por eso hoy hay tanta tristeza y mal en el mundo, porque en gran parte el mundo se ha apartado de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apartar tiempo para estudiar y escuchar las verdades acerca de la vida espiritual y Dios, y para orar, y también espacio, un lugar aparte, el silencio. Cuando apartamos tiempo y espacio, lo que pasa es que esto a su vez dispone nuestros corazones a la voz de Dios y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Cuando apartamos tiempo y espacio, estamos poniendo nuestro corazón más a la disposición del Espíritu Santo. Y es cuando más y más podemos adquirir un corazón contrito, es decir, un corazón verdaderamente dispuesto a la gracia de Dios. Y cuando uno se acerca a Dios con un corazón contrito, es cuando Dios crea en mí un corazón puro. Esta es una de las oraciones y plegarias constantes del tiempo de la Cuaresma. Señor, dame un corazón contrito. Ayúdame a realmente estar dispuesto a tu gracia. Crea en mí un corazón puro. Cámbiame, santifícame. Pero para lograr esto hay que apartar tiempo y espacio. Basta recordar los evangelios de los 2 domingos pasados.
Hace 2 semanas, primer domingo de Cuaresma, Jesús tentado en el desierto. Mateo 4, 1 al 11. Y el domingo pasado, segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Noten cómo en estos evangelios, los primeros de la Cuaresma, nos están enseñando a apartar tiempo y espacio para Dios. Y por eso este es el primer punto en esta introducción a esta misión cuaresmal. El primer punto, el silencio y la soledad, un lugar aparte, lejos del mundo. Necesitamos de esto porque se trata del encuentro con Dios, de la unión con Dios. ¿Qué está haciendo Jesús en el desierto? Está en una comunión profunda con su Padre. Pero por eso Él se apartó del mundo. Estuvo en silencio, estuvo solo 40 días, 40 noches. Lo mismo en el Evangelio de la Transfiguración el domingo pasado. El Evangelio nos dice que Jesús tomó aparte a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. A solas los llevó a un monte alto. Hay que considerar aquí lo que los evangelios nos están enseñando, lo que la Santa Iglesia nos está enseñando. Si va a haber un encuentro con Dios, si va a haber unión con Dios, tenemos que apartarnos. Hay que tener un periodo de silencio. Hay que crear este tiempo y espacio para estar más dispuestos a la gracia de Dios. Y eso hay que hacerlo en estos días de la misión. Lo más importante en realidad va a ser si ustedes hacen el esfuerzo de apartar un poco de tiempo, y les sugiero mínimo 15 minutos, para orar, reflexionar en los diferentes temas de la misión y especialmente pedir la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Él es el que tiene que realmente hablar a nuestros corazones. Dios es el ser supremo. Todo nuestro ser se tiene que dirigir a Él. Es lo único que nos va a hacer felices. La Cuaresma y estos ejercicios espirituales tienen el propósito de nuevamente como enfocar nuestros ojos y nuestro corazón en Dios. Porque fácilmente nos distraímos. Pero Dios tiene que ser todo para nosotros. ¿Cuántas veces no fallamos en esto? San Pablo, refiriéndose a esto, dice, cita, dentro de Él vivimos, nos movemos y existimos. Fin de cita. Hechos 17, 28. Dios es todo para nosotros. San Francisco de Asís pasaba horas y horas meditando esta realidad con las palabras, mi Dios y mi todo. Ya eso era su oración. Mi Dios y mi todo. Meditando en esas palabras era una ayuda para él para centrar sus ojos, su corazón, todo su ser en Dios. Y esta oración favorita de San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo, es un buen resumen de los primeros 2 evangelios de la Cuaresma. Mi Dios y mi todo. Eso es lo que está sucediendo allí en el desierto. Y por eso Jesús puede vencer a Satanás. Y presten atención a las respuestas que Jesús da a Satanás, porque básicamente las respuestas de Jesús, venciendo al enemigo, son esta respuesta, mi Dios y mi todo. Repásenlas. Lo mismo en el Evangelio de la Transfiguración. Jesús se revela como el verdadero Hijo de Dios, toda su divinidad. Y por eso Pedro dice, qué bueno que estemos aquí.
se da cuenta, aquí estoy con Dios, mi todo. Es cuando van a cambiar nuestras vidas también. Cuando nosotros verdaderamente estamos viviendo, Dios es todo para mí. San Ignacio de Loyola nos dice, como para resumir el sentido de nuestras vidas, él dice, vengo de Dios, soy de Dios, le pertenezco a Dios y voy hacia Dios. Mi destino es Dios. Hay que meditar en estas realidades, en estas verdades. Ahí también podemos sacar mucho fruto espiritual. Si en estos días tomamos unos 5 minutos de los 15 minutos, unos 5 minutos nomás considerando, vengo de Dios, mi origen es Dios, Dios me ha creado. Y luego, soy de Dios, yo le pertenezco a Dios, por eso estoy aquí en la tierra. Qué ridiculez y qué tristeza la del mundo cuando la gente dice, mi cuerpo me pertenece a mí, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, tratando de justificar el grave pecado, por ejemplo, del aborto. Completamente en contradicción, no nomás de quién es Dios, sino de quién somos nosotros. Acabamos de decir, soy de Dios. Mi cuerpo es de Dios, mi mente es de Dios. Todas mis fuerzas son para servir a Dios. Hay que considerar esto y creerlo. Voy hacia Dios, mi destino es Dios. Mi vida no se va a acabar con la muerte, ciertamente voy a morir. Pero me espera un destino eterno, ya sea con Dios o sin Dios. Entonces, Dios, todo para nosotros. ¿Qué es lo que le pasa al mundo? Lo opuesto. El mundo se ha olvidado de Dios, se ha puesto en contra de Dios. También les ruego, tomen con seriedad esto. Porque en general, todo el influjo del mundo en nosotros nos está apartando de Dios, no nos está acercando a Dios. Y aquí cuando decimos el mundo, todo lo del mundo. Conversaciones en el mundo, la televisión, las computadoras, todo lo que la gente dice, cómo piensa la gente, las compras, el materialismo. Les voy a leer 2 citas, una ya se las he leído en otras ocasiones, pero es de suma importancia, por eso la vuelvo a repetir. Les voy a leer 2 citas donde claramente los papas, el magisterio de la Iglesia, nos están advirtiendo de este gran peligro. Y son papas que escribieron esto, su advertencia, hace más de 100 años. Uno, el otro más o menos que 90 años. Escuchemos lo que nos están diciendo. Papa San Pío X, en su carta encíclica inaugural, 4 de octubre, 1903, la cita, nos llenaba de temor, sobre todo la tristísima situación en que se encuentra la humanidad. ¿Quién ignora efectivamente que la sociedad actual, más que en épocas anteriores, está afligida por un íntimo y gravísimo mal, que agravándose por días la devora hasta la raíz y la lleva a la muerte? ¿Comprendéis, venerables hermanos, cuál es el mal? La defección y la separación de Dios. En la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo, en las costumbres ni en público ni en privado. Aún más, se lucha con desnodado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el campo de Dios. Esta es la señal propia del anticristo, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios, hasta tal punto que tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos lo adoren.
Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Fin de cita. Papa Pío X está hablando de nuestros tiempos, está hablando de cómo en nuestros tiempos el hombre ha quitado a Dios y se ha puesto en el lugar de Dios, como si fuese Dios. Esta es la obra satánica, diabólica por excelencia, que es lo que hace Satanás. Tenemos aquí 2 oposiciones. El hombre cuando realmente se concentra en Dios, mi Dios y mi todo. Y tenemos la oposición, el bien y el mal, la defección y la separación de Dios. Y nuestro mundo incluso está tratando de arrancar el mismo recuerdo y noción de Dios. Y la otra cita es de Papa Pío XI, su carta encíclica Mens Nostra del 20 de diciembre de 1929. Escuchen con atención lo que él nos dice. Básicamente lo mismo, y está escribiendo 26 años después. Cita: la más grave enfermedad que aflige a nuestra época, siendo fuente fecunda de los males que toda persona sensata lamenta, es la ligereza e irreflexión que lleva extraviados a los hombres. De allí la disipación continua y vehemente en las cosas exteriores. De allí la insaciable codicia de riquezas y placeres, que poco a poco debilita y extingue en las almas el deseo de bienes más elevados, y de tal manera las enreda en las cosas exteriores y transitorias, que no las deja elevarse a la consideración de las verdades eternas, ni de las leyes divinas, ni aun del mismo Dios, único principio y fin de todo el universo creado. Fin de cita. Ahí Papa Pío XI diciendo, el mal gravísimo de nuestros tiempos, ligereza e irreflexión, que el hombre no se está poniendo realmente a pensar y a considerar, y por eso se deja llevar por todos los placeres transitorios del mundo, y eso va sofocando, dice Papa Pío, se va sofocando, cegando la capacidad del ser humano, de su alma, para contemplar a Dios. Y otra vez, ¿qué es lo que está sucediendo en esos primeros evangelios de la Cuaresma? El desierto, el monte de Tabor, la transfiguración, el encuentro con Dios, buscando a Dios, mirando a Dios. Por eso hay que apartarse del mundo, el silencio, la soledad. Los evangelios de los 2 primeros domingos de Cuaresma hacen todo lo contrario a esta tendencia maléfica de olvidar a Dios y de no considerar a Dios. Estos 2 evangelios nos orientan nuevamente a Dios, subrayan fuertemente la suma importancia de Dios, mostrándonos que el camino tiene que ser el de ir a un lugar aparte, orar, estar en silencio, para así poder verdaderamente entrar en la presencia de Dios. En estos días de la misión cuaresmal, lean en el tiempo que dedican a la oración, como digo, mínimo 15 minutos, estos evangelios son muy buenos. El del primer domingo de Cuaresma, segundo domingo de Cuaresma. Léanlos, reléanlos. Mediten, traten de pedirle ayuda a Dios. Dios, Espíritu Santo, ilumíname con estas palabras. También les recomiendo las lecturas y las oraciones del día de miércoles de ceniza y también del sábado de las témporas de Cuaresma. Las lecturas del sábado de las témporas de Cuaresma, ese fue el día antes del domingo pasado. Interesantemente, fue el mismo evangelio que el siguiente día, por 2 días consecutivos. Sábado de témporas de Cuaresma y luego el segundo domingo de Cuaresma de la transfiguración. El evangelio fue el mismo, de la transfiguración. Entonces, ahí tienen material para meditar, para orar en estos días ya. El tema de esta misión cuaresmal será
los fundamentos de la vida y santidad cristiana. Vamos a seguir la guía de San Juan Eudes. Él fue sacerdote y misionero francés del siglo XVII. Fue fundador de la Congregación de Jesús y María, que también se llaman eudistas, y fue gran devoto de los sagrados corazones de Jesús y María. Él nos dice que los 4 fundamentos de la vida, de la piedad y de la santidad cristiana son: 1, la fe; 2, el odio y la fuga del pecado. El odio al pecado. Y él relaciona esto con el amor a Dios. Entonces, gran fundamento de la vida y santidad cristiana, el amor de Dios, pero él se enfoca en odio al pecado. Él nos dice, Jesucristo vivió su vida animado de 2 sentimientos totalmente contrarios. 1, de amor infinito a su Padre y a nosotros, y a la vez un odio sumo a cuanto se opone a la gloria del Padre y al bien de nuestras almas, el pecado. 3, tercer fundamento de vida y santidad del cristiano, el desprendimiento del mundo y de sus bienes. Y 4 fundamento, la oración. Durante la misión espero mostrarles cómo lo que más debe de inculcar en nosotros este espíritu de fe, odio al pecado, despego del mundo y oración es la Santa Misa, y en particular la Santa Comunión. Piensen en esto, porque la Santa Misa y la Santa Comunión son los fundamentos de la vida, piedad y santidad cristiana. Como que sabemos eso, por, digamos, instinto católico. ¿Pero por qué? Pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué es la Santa Misa y la Santa Comunión? ¿Por qué son los fundamentos de nuestra vida como cristianos? La respuesta obvia es porque allí está Jesús. Ese es Jesús. Pero también porque a través de la misa, atención, Jesús y el Espíritu Santo actúan maravillosamente. El Espíritu Santo nos conforma a Cristo, nos hace como Jesús. El Espíritu Santo está realmente transformando nuestras almas para que nosotros seamos como Cristo, en su amor al Padre, odio al pecado, desprendimiento de los bienes del mundo y la oración, y para escuchar la voz de Cristo que siempre nos está llamando a la fe. Eso es lo que está sucediendo en la Santa Misa. Pero tenemos que tomar esto, miren, con mucha seriedad. Porque de esto también se trata el peligro y el gran mal que existe hoy en la Iglesia Católica, de los cambios que se han hecho a la misa. Porque precisamente en estos puntos, que son, según San Juan Eudes, los 4 fundamentos de la vida cristiana: fe, odio al pecado, desprendimiento del mundo, oración. Precisamente en estos puntos es donde se ha atacado la Santa Misa y se ha debilitado. Hay una gran diferencia en estos aspectos entre la misa tradicional, la verdadera misa católica, y la nueva misa. Les daré ejemplos de eso durante la misión, pero piensen ya en esto, porque no nomás es decir, tenemos que ir a misa porque somos católicos. Porque por eso les digo, pregúntense, ¿pero por qué la misa? ¿Qué es lo que está haciendo la misa? Y lo que deben de considerar es cómo en la misa Jesús y el Espíritu Santo están inculcando en nosotros este espíritu, estas actitudes espirituales de fe, de desprendimiento del mundo.
Y si el ser humano por su soberbia ha cambiado la misa y ha quitado muchos de estos elementos, tenemos un problema muy grave. Y ya no puede uno nomás decir, tengo que ir a misa. No, tienes que ir a la misa tradicional. Tienes que ir a la misa donde realmente, como lo enseña Dios y su iglesia, se está transmitiendo lo que se tiene que transmitir a través de la Santa Misa. Y por eso se ha debilitado tanto la vida católica en nuestros tiempos. Porque ya nos están transmitiendo e inculcando estos valores fundamentales a la vida cristiana a través de la Santa Misa. En la misión cuaresmal, antes de tratar los 4 fundamentos de la vida, de la piedad y de la santidad cristiana según San Juan Eudes, consideraremos brevemente el Espíritu Santo y sus 3 dones principales, la fe, la esperanza y la caridad, y Jesucristo como nuestro modelo. Porque a fondo estos, el Espíritu Santo y Jesús, son los fundamentos de toda vida cristiana. El Evangelio de hoy y también de los 2 domingos pasados nos enseñan esto. Nos enseñan que Jesucristo es nuestro modelo y también nos muestran la suma importancia del Espíritu Santo, del papel del Espíritu Santo. Esto es lo que les quiero mostrar ahorita nomás muy brevemente como introducción a la misión cuaresmal. Noten cómo los evangelios, los 3 evangelios que hemos escuchado para iniciar la cuaresma, primer, segundo y tercer domingo de cuaresma, cómo ponen hincapié en el Espíritu Santo. Y por eso, más que cualquier otra cosa, en estos días de la misión, les pido, récenle al Espíritu Santo. Por eso comenzamos con las oraciones al Espíritu Santo. Porque necesitamos la ayuda de Él. Escuchen lo que les voy a mostrar en los evangelios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Nada está pasando aquí sin el Espíritu Santo. No hay vida cristiana, no hay santidad cristiana sin el Espíritu Santo. El primer domingo de Cuaresma comienza, cita, entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fin de cita. Mateo 4:1. Todo lo que sucede en el desierto es porque Jesús es conducido por el Espíritu. Segundo domingo de Cuaresma, el domingo pasado, cita, estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube luminosa y los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido, escuchadlo. Mateo 17:5. Ojalá que todos lo sepan, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, número 697, la nube es símbolo del Espíritu Santo. Viene una nube, los está cubriendo, la nube, allí en el monte de la Transfiguración, y se oye una voz. Piensen también en la nube, por decir que cubrió a la Santísima Virgen María cuando concibió por obra del Espíritu Santo. Es clarísimo y fuertísimo el hincapié que se está poniendo en el Espíritu Santo, en ese Evangelio de la Transfiguración. Y es triste porque muchas veces nosotros, tan llenos de lo del mundo, se nos escapa. Y hoy, si se están preguntando, ¿y hoy qué pasó, Padre? ¿Hoy dónde el Espíritu Santo? Para que vean que tenemos que prestar más atención. Hoy, tercer domingo de Cuaresma, ¿qué es lo que hace Jesús? Arroja a un demonio de uno que era mudo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con, cita, con el dedo de Dios. Fin de cita, Lucas 11:20. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 700, cita el Evangelio de hoy al enseñar que el dedo también es símbolo del Espíritu Santo. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como digitus paterne dextere, dedo de la diestra del Padre. Lo que está pasando, hijitos, es que Jesús en el Evangelio de hoy está sanando, está arrojando fuera el mal con el poder del Espíritu Santo.
porque para que nuestros corazones sean puros y limpios y no corazones malos y egoístas, se necesita la ayuda del Espíritu Santo, se necesita el poder del Espíritu Santo. Y como si eso no fuera lo suficiente, el Evangelio de hoy es Lucas 11, comenzando con el versículo 14, del 14 al 28. Pues el versículo inmediatamente antes, Lucas 11:13, escuchen ese versículo, cita, pues si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le ruegan? Fin de cita. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos días, rogarle y rogarle al Padre que nos mande, que nos envíe el Espíritu Santo. Hay que rezarle mucho al Espíritu Santo. Y por eso en los 15 minutos mínimo que dediquen en estos días, hagan eso, pidan el Espíritu Santo. Pueden también reflexionar sobre el comienzo del Evangelio de San Lucas 11. El Evangelio hoy comienza con versículo 14, miren los primeros 13 versículos del capítulo 11. Jesús está enseñando ahí acerca de la oración. Y la oración es uno de los fundamentos de la vida cristiana y de la santidad cristiana. Y dos otros ejemplos de lo que pueden leer y meditar en este tiempo de oración del Evangelio de San Juan, capítulos 14, 15, 16 y 17. Son grandes capítulos que tienen que ver con el Espíritu Santo, para usar esos pasajes del Evangelio para pedir el don del Espíritu Santo. Y también Hechos 1 y 2, Hechos de los Apóstoles capítulos 1 y 2, que tratan de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahorita no lo voy a citar porque ya lo escuchamos en la epístola, pero repasen la epístola de hoy. La epístola de hoy, Efesios capítulo 5, San Pablo está diciendo básicamente caminen en el Espíritu Santo, en el amor, no en el espíritu del mal, y hace la comparación. Y es un ejemplo para que nosotros veamos qué tanto necesitamos del Espíritu Santo y qué tan fácil es desviarnos e ir por el camino del mundo y el camino del mal, el camino del espíritu del mundo. Tenemos el espíritu del mundo y el espíritu de Jesús. Yo les voy a leer ahorita la cita de también San Pablo, Gálatas capítulo 5, donde él dice algo muy parecido a la epístola de hoy, nomás que es más fuerte en el pasaje que yo les voy a leer, y por eso se los voy a leer ahorita, para introducir la misión cuaresmal. Este también es un texto precioso para nuestra misión, para cualquier misión. Gálatas 5, versículos 16 al 17, 19 al 23 y 25, cita. Digo pues en suma, proceded según el Espíritu de Dios y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne. Bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe o fidelidad, modestia, continencia, castidad. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. Fin de cita. Si la misión cuaresmal se trata de la vida y santidad cristiana, lo que más necesitamos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para resumir, en esta misión cuaresmal trataremos los fundamentos
de la vida y santidad cristiana. San Juan Eudes nos enseña que son 4. 1, la fe. 2, el odio del pecado. 3, el desprendimiento del mundo y de sus bienes. Y 4, la oración. La Santa Misa y la Santa Comunión nos transmiten y nos llenan de este espíritu católico. En toda esta obra de vida y santidad cristiana, el Espíritu Santo es nuestro guía e inspiración y Jesucristo nuestro ejemplo y modelo. Concluimos esta mañana con unas palabras de San Juan Eudes. San Juan Eudes nos explica que la naturaleza de la vida cristiana es una continuación de la vida santísima de Jesús sobre la tierra. Cita: Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre, Rey de los hombres y de los ángeles, no es solo nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro soberano Señor, es también nuestra cabeza, pues nosotros, miembros de su cuerpo místico, somos hueso de sus huesos y carne de su carne, según palabras de San Pablo. Somos miembros de su cuerpo, formados de su carne y de sus huesos, Efesios 5:30. De consiguiente, estamos adheridos a Él por la unión más íntima que puede existir, cual es la de los miembros con su cabeza, unidos espiritualmente por la fe y por la gracia que nos otorgó en el santo bautismo, unidos corporalmente por la unión de su santísimo cuerpo con el nuestro, por la Santa Eucaristía. Síguese de ahí necesariamente que como los miembros están animados del espíritu de su cabeza y viven su misma vida, así debemos estar animados por el espíritu de Jesús, vivir de su vida, marchar sobre su senda, revestirnos de sus sentimientos e inclinaciones, ejecutar todos nuestros actos con las mismas disposiciones e intenciones suyas. En suma, continuar y cumplir la vida de Jesús, su religión y sus devociones sobre la tierra. Fin de cita. Y la siguiente, que es mucho más breve, cita: Jesucristo debe vivir en nosotros y nosotros en Él solo existir. Su vida debe ser nuestra vida y esta una continuación y reflejo de la suya, y no tenemos derecho de vivir sobre la tierra, sino para llevar, manifestar, santificar, glorificar y hacer vivir y reinar en nosotros el nombre, la vida, las cualidades y perfecciones, los designios e inclinaciones, las virtudes y acciones de Jesús. Fin de cita. Pongámonos de rodillas para rezar. Acto de fe. Dios mío, creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eres tú, verdad infalible, quien se lo has revelado. Acto de esperanza. Dios mío, espero con firme confianza que me has de dar, por los méritos de Jesucristo, tu gracia en este mundo, y observando tus mandamientos, tu gloria en el otro, porque así me lo has prometido, y eres todopoderoso, bueno y fiel a tus promesas. Acto de caridad. Dios mío, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y sobre todas las cosas, por ser infinitamente bueno e infinitamente amable, y a mi prójimo como a mí mismo por tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.